Hace poco me pasó que estaba en TikTok, ya saben, scrolleando sin fin, y empecé a entrar en todo el mundo de los inventos. En el colegio siempre nos enseñaron sobre ciertas invenciones, el año y su creador, pero nunca supe realmente cómo se llegaron a esos descubrimientos. Y ahí me di cuenta de que hay todo un lado oscuro detrás de algunos objetos que hoy vemos como algo común. Por ejemplo, me enteré de que el marrón que se usaba originalmente para las pinturas, que se llamaba marrón momia, realmente estaba hecho de momias. Y yo dije, esto no puede ser verdad, imposible, no es cierto. Bueno, ustedes saben cómo soy. Me metí de lleno en una espiral de información y ahí descubrí también cómo se creó la pintura que brilla en la oscuridad. A este nuevo segmento le llamo el lado oscuro de la historia, y esta es la historia oscura de los colores. Para la primera historia nos vamos a ir hasta Egipto. La momificación es un proceso que impide que un cuerpo llegue a su estado de putrefacción. Y este proceso se realiza hace más de 5.500 años. Pero en el 1500 se empezaron a ver a las momias para crear distintos tipos de productos. Al comienzo se trituraban los restos de estas personas momificadas y se usaban, por ejemplo, para dolores de dientes. De esta manera se hacía una especie de pasta, ponían la mezcla en la boca, también usaban para virus gastrointestinales y otras dolencias. Pero en el siglo XVII empezó a usarse como un pigmento. Los egipcios trituraban la carne de las momias con brea blanca y mirra, que son resinas que derivan de árboles. Al triturar estas tres cosas, se dieron cuenta de que lograban un pigmento marrón muy lindo, por lo cual se empezó a ofrecer para pintar. En 1712, en París, se abrió una tienda llamada A la Momia, que vendía pinturas, barnices y hasta momia en polvo para los artistas. Desde el 1700 hasta 1900, este color fue muy popular entre artistas de todo el mundo. La demanda del marrón momia era tan grande que ya no daban abasto. No había suficientes momias para vender al mercado. Entonces se empezaron a usar cadáveres recientes de personas en esclavitud, de criminales y cuerpos no identificados. A finales de 1800 e inicios del 1900, los artistas empezaron a enterarse del verdadero origen de estas pinturas. Como se imaginarán, muchos se escandalizaron y dejaron de usar. Edward Burne-Jones, un artista inglés, se volvió famoso porque le veló a su tubo de pintura de momia al enterarse que era un ser humano de verdad. Le puso en un mini ataúd, hizo una pequeña ceremonia emotiva y lo enterró en su patio. Por más que muchos artistas dejaron de usar el pigmento al enterarse, recién en 1964 el último vendedor de marrón de momia se quedó sin momias y tuvo que dejar de vender el pigmento. Uno pensaría que esto iba a ser algo mucho más viejo, pero recién hace 60 años se dejó de vender. Esta pintura, por ejemplo, está pintada con momias reales. Se llama La libertad liderando a las personas, del artista Eugene Delacroix, que era conocido por usar momias en sus obras. Hay muchas pinturas que usaban otros tipos de pigmentos, pero ninguno tenía la oscuridad del marrón momia. Quédense tranquilos que hoy en día el marrón de las pinturas ya no está hecho de momias reales. El color marrón no es el único pigmento con un pasado oscuro. Hay muchos colores como el verde y dorado que venían del arsénico, o el color blanco que venían del plomo, que intoxicaron a muchos artistas al punto de causarles la muerte. Estos pigmentos eran súper peligrosos para los artistas y se llegaron a usar hasta en maquillajes, pero ninguno era tan peligroso como la pintura que brillaba en la oscuridad. Muchos sabrán que los científicos Marie y Pierre Curie descubrieron el elemento radio en 1898. Este descubrimiento fue gigante en el mundo científico porque Marie Curie dijo que el radio podía destruir células humanas en días. Esto puede sonar feo, pero en ese momento ellos creían que podían usar esto para destruir las células cancerígenas. Creían que esta iba a ser la cura para el cáncer.
El radio se empezó a usar en muchos inventos de la época, especialmente por su luminiscencia, porque brilla en la oscuridad, lo cual en esa época era como magia. Al comienzo el radio empezó a usarse en tratamientos médicos, pero por su hermoso brillo no tardó en utilizarse en productos de belleza y se extendió en todo el mundo. Uno de los usos más comunes del radio era la base de maquillaje. En esa época se vendía como un producto que lograba un rostro juvenil y luminoso. Lo que estas personas no sabían es que estas bases eran radioactivas. No sé si ustedes saben, pero a mí me encanta leer diarios viejos. Es más, puedo pasarme horas en una página que se llama Newspapers, donde hay diarios súper antiguos. Y ahí me di cuenta leyendo algunos artículos que en esa época empezaron a usar el término una piel radiante. Si entienden, era porque irradiaba radio. Tenían la piel básicamente radioactiva. En Estados Unidos, en el año 1910 más o menos, se crearon clínicas de belleza y spas donde las personas millonarias se daban baños de radio y quedaban con la piel radiante. Para que se den una idea de lo caro que era un gramo de radio, costaba $100,000, mientras un gramo de oro costaba 60 centavos. Cuando digo que el radio costaba $100,000, estoy hablando de dinero de la época. Hoy en día sería equivalente a $1,5 millones un solo gramo, o sea, una locura. Pero el radio no se usaba solo para la belleza, también se popularizó mucho en los relojes. El doctor Sabin von Sochocky inventó una pintura con radio que brillaba en la oscuridad. Con eso pintó las agujas y números de un reloj, inventando el reloj que brillaba en la oscuridad. Este invento se popularizó porque en ese entonces los militares estadounidenses tenían muchas batallas a la noche y esta pintura le permitía ver el reloj en cualquier momento. También se usaba para brújulas y muchas otras herramientas de la milicia. Con este invento, el Dr. Sabin fundó una fábrica en 1914 en Orange, Nueva Jersey, llamada United States Radium Corporation. Para pintar las manecillas del reloj, el Dr. Sabin buscó a chicas muy jóvenes, con manos chiquitas y delicadas. La mayoría de las chicas estaban recién salidas de la secundaria, o sea, tenían más o menos 18 años, pero también vimos que habían chicas de 15 años trabajando, o sea, eran realmente muy jóvenes. Casi todas las personas que pintaban los relojes eran mujeres. Los hombres eran supervisores o científicos que analizaban el proceso. En ese entonces este trabajo era muy bien pagado y glamoroso, entonces todas las chicas querían entrar. Las mujeres que trabajaban en las fábricas pintaban a mano los relojes con pinceles muy chiquitos de pelo de camello. Como los pinceles perdían la forma con cada uso, los encargados le dijeron a las chicas que chupen los pinceles y que con su lengua pudieran hacer nuevamente la forma puntiaguda. Porque al usar trapos o vasos con agua para hacer la punta de los pinceles, tenían que usar mucho más producto, lo cual era carísimo. Ellas tenían que poner en agua los pinceles, pasar por la pintura de radio, hacer la puntita con su lengua y pintar el reloj. Nosotros leímos los diarios y les ponemos acá para que vean que no solo el radio se vendía como inofensivo, sino que se estaba usando para curar el cáncer. Había marcas de leche con radio para más energía, hasta había pan y productos para ayudar al rendimiento de los varones en la cama. Ya saben a qué me refiero. El radio estaba catalogado como uno de los metales más preciados y beneficiosos. Era el nuevo oro. Con toda esta información ustedes se imaginarán que las chicas no tenían ningún miedo de ingerir la pintura. Para ellas era como estar cubiertas en oro. Todos en esa época querían usar radio. Ellas tenían acceso gratuito, entonces aprovechaban sus tiempos libres para pintarse las uñas, dientes y la cara con radio. Las chicas se hicieron amigas, eran jóvenes, ganaban bien y pasaban todo el día en la fábrica. Solo en la fábrica de Orange había más de 300 empleados. La mayoría eran mujeres, como habíamos comentado. Si bien los empleadores les aseguraron a las mujeres que el radio era seguro, muchos de los científicos y dueños de las empresas evadían el radio a toda costa. Usaban máscaras, pinzas y otros elementos que aislaban la radiación del radio. Raro, siendo que era un producto seguro supuestamente para ellos, ¿verdad?
Al comienzo los productos estaban dirigidos a la milicia, pero cuando la guerra terminó y los soldados volvieron, se llevaron sus relojes a sus casas y las personas al verlos obviamente también los querían. Rápidamente el producto entró a las casas de los estadounidenses. Todos querían tener un reloj de radio y cada vez los diseños mejoraban, entonces todos querían estar a la moda. Así como la demanda aumentó, la empresa creció. Cada vez necesitaban más chicas que pintaran relojes. Con la popularidad de los relojes surgieron dos competidores, una fábrica en Ottawa, Illinois, y otra en Waterbury, Connecticut, que hacían lo mismo. Incluso usaban el mismo sistema de contratar mujeres jóvenes y hacerles chupar la punta del pincel. Con los años, las mujeres empezaron a tener problemas. Catherine, una de las empleadas más jóvenes, tenía 15 años y empezó a tener muchos granitos en toda la cara. Como Catherine era amiga de las chicas, se empezó a dar cuenta que todas tenían algo. Se quejaban de dolores de espalda, de tener el cuello rígido, llagas en todo el cuerpo y dolores de huesos. En este caso hay que decir que todas estaban adoloridas, cansadas, se enfermaban todo el tiempo y eran chicas muy jóvenes. Eso le preocupó a Catherine, entonces decidió consultar. Cuando se fue al médico, le dijeron que los granos eran por las hormonas de la adolescencia, pero que le hicieron análisis de sangre y su sangre cambió. Su sangre tenía signos de intoxicación de fósforo, lo cual significaba que con el tiempo se le podían caer los dientes y hasta se le podía llegar a caer la mandíbula. Esto obviamente le causó muchísima ansiedad a Catherine. Al día siguiente en el trabajo, ella le contó esto a las chicas y todas entraron en pánico porque todas estaban teniendo problemas. Lo primero que hicieron fue preguntarle a su supervisor si es que la pintura tenía fósforo y él les dijo que no, lo cual era cierto. Pero ellas estaban desconfiadas, exigiendo respuestas. Entonces el supervisor llamó a otro supervisor hasta que finalmente la voz llegó al Dr. Sabin, el fundador de la fábrica. El Dr. Sabin organizó una charla sobre el radio con otros especialistas, donde les explicó a las chicas que si bien el radio puede ser peligroso, tenía que ser en una dosis gigante para poder causar daño y que era imposible que los relojes que ellas pintaban tuvieran una dosis peligrosa. Acá tengo que hacer un paréntesis porque tienen que imaginarse que el Dr. Sabin era una celebridad para ellas. Era un millonario que salía en todos los diarios, era amigo de Thomas Edison y aprendió sobre el radio de la mismísima Marie Curie. Si bien algunos de los trabajadores usaban protección, el Dr. Sabin tocaba el radio con sus manos expuestas constantemente y tenía muchos objetos de radio en su oficina. ¿Por qué mentiría si era tan peligroso? Las chicas simplemente le creyeron y volvieron a sus puestos de trabajo con normalidad. Ellas creían que el radio era seguro, pero los síntomas seguían apareciendo. Las chicas tenían dolor de dientes, dolores en las articulaciones y fatiga constante. Como la demanda de relojes había subido, las chicas trabajaban cada vez más. Trabajaban de lunes a lunes, entonces la fatiga o dolores de cuerpo no eran algo tan llamativo. Pero con los años las cosas empeoraron y empeoraron mucho. Por el aumento del trabajo y las enfermedades, varias chicas renunciaron, entre ellas Catherine, pero otras siguieron. Una de las chicas del radio, Molly, se fue a un dentista porque le dolían mucho los dientes. Cuando el dentista le miró el diente, estaba completamente muerto, entonces le tuvo que extraer. Al poco tiempo Molly volvió al dentista porque el dolor empeoró. El dentista no sabía qué era, entonces decidió buscar una segunda opinión. Molly se fue a consultar con un dentista muy renombrado llamado Joseph Neff. El doctor Joseph le dijo que no solo sus dientes no cicatrizaban, sino que todos sus dientes estaban flojos. Le dijo a Molly que tenía que extraerle más dientes y que siguiera viniendo porque tenía que hacer más estudios para saber qué era lo que exactamente le estaba pasando. Con cada consulta Molly perdía otro diente y ninguna de sus extracciones sanaban, lo cual le causó infecciones que le inflamaron toda la mandíbula. Durante este proceso Molly seguía trabajando en la fábrica de Orange, entonces seguía consumiendo radio, pero ahora con heridas abiertas en la boca. Llegó un punto donde la infección era tan mala que literalmente se le empezaron a caer todos los dientes. La mandíbula estaba infectada y le era imposible seguir trabajando.
A Molly le examinaron varios médicos. Al comienzo pensaron que podía ser sífilis, pero cuando le testearon dio negativo. Y como se analizó la pintura y no tenía fósforo, no sabían qué le estaba pasando. En un punto, todos los huesos de Molly se debilitaron. Se le cayó la mandíbula y la infección le carcomió la yugular. Ella perdió la vida en 1922, siendo la primera víctima fatal. En su certificado de muerte anotaron sífilis como la causa, pero con el tiempo se supo que lo que tenía era una intoxicación por radio. Molly no era la única que se estaba intoxicando. Las otras mujeres dejaron de menstruar y muchas de ellas empezaron a tener problemas para concebir, quedaron infértiles. Cuando los médicos analizaron cada caso para ver qué pasaba, les hacían rayos X, entonces las exponían a más radiación que empeoraba la situación. Los médicos empezaron a unir los cabos y darse cuenta que todas eran personas que trabajaban con radio. Entonces cuestionaron a las fábricas sobre este elemento. Ellos aseguraban que era seguro, hasta hicieron campañas en los medios para limpiar la imagen del radio. Al año siguiente, 50 trabajadoras estaban extremadamente enfermas y 12 perdieron la vida. Y tenemos que decir que estas compañías, según la investigación que se hizo tiempo después, pagaban a los médicos que atendían a estas personas para que dijeran o atribuyeran las muertes a completamente otras enfermedades, no al radio. El Dr. Joseph recibió una nueva visita de un caso muy parecido al de Molly. Él decidió ver qué estaba pasando. Habló con muchos dentistas de la zona y les pidió que les trajeran a las pacientes que tenían síntomas parecidos. Cuando llegaron a su clínica, todas las chicas se conocían entre sí. No hace falta adivinar de dónde, porque todas eran de la fábrica de relojes de radio de Orange. Esto confirmó las sospechas del Dr. Joseph de que el radio era lo que les causaba esa enfermedad y que lamentablemente todas se estaban muriendo de a poco. Catherine fue la que tuvo la idea de demandar a la empresa, porque ellas al inicio habían sospechado que era el radio lo que les estaba enfermando y la empresa les había asegurado que todo esto era seguro. Catherine tardó más de 2 años en conseguir un abogado que tome su caso, porque era una industria muy poderosa y en ese entonces no se conocían todavía los efectos del radio. 5 mujeres fueron las valientes que se enfrentaron en la corte con la empresa de Orange. Eran Grace Fryer, Edna Hussman, Catherine Shop y las hermanas Quinta McDonald's y Albina Laris. Ellas luego fueron llamadas las chicas radio. Ellas empezaron a exigir algo que nunca antes había sido hablado: la salud en el ámbito laboral. El proceso legal fue lento y muy difícil porque varias mujeres que querían demandar estaban postradas. Ninguna de ellas podía subir la mano para hacer el juramento de la verdad en la corte. Estaban demasiado debilitadas. Después de años de peleas, testigos y médicos, las pruebas fueron claras. El radio era lo que les enfermó. En 1926, la primera chica del radio llegó a un acuerdo legal con la empresa, entonces las otras trabajadoras empezaron a demandar también. Cuando los juicios terminaron en 1928, el Dr. Sabin, el que inventó la pintura con radio, seguía seguro de que con 7 años de tratamiento las víctimas iban a poder recuperarse. Lo que él no aceptaba era que él mismo estaba enfermo por la radiación. Poco después del juicio, él también murió. La empresa de Orange le pagó compensación a varias chicas, pero muchas de ellas no llegaron a recibir el dinero porque murieron antes de llegar al acuerdo. En esos casos, el dinero se le dio a sus hijos o familiares que estaban vivos. Esta historia lamentablemente no termina acá. Durante el juicio en Ottawa, la otra fábrica de relojes con radio también tuvo empleadas que empezaron a sufrir de intoxicaciones. Los dueños de la empresa de Ottawa se enteraron, entonces hicieron análisis para determinar la toxicidad del radio. Pero esos resultados nunca salieron a la luz, entonces las empleadas siguieron trabajando sin prácticamente saber nada. Para tratar de solucionar el problema, los empleadores reemplazaron los pinceles de camello por pinceles de punta de vidrio para que las empleadas no tuvieran que ingerir la pintura. Esto no funcionó, porque a las chicas les pagaban por pieza. Ellas tenían que ser muy rápidas para llegar a su meta,
pero eran como 250 relojes por día. Entonces, como el pincel de vidrio les hacía más lento el proceso, volvieron a los pinceles de camello. Cuando las chicas de Orange ganaron el juicio, las fábricas no cerraron, simplemente agregaron más medidas de seguridad a sus empleadas. Lamentablemente, estas medidas no sirvieron de nada porque la mayoría de las chicas que trabajaron con radio murieron muy jóvenes, entre los 20 y 30 años. Casi ninguna llegó a los 40 años de edad. Para que se den una idea, la primera demanda fue en 1925 y la producción de relojes de radio no paró hasta 1947, 22 años después. La radiación en los cuerpos de las chicas del radio era tan fuerte que se dice que iba a durar un total de 1000 años. Hasta el día de hoy hay personas que se van a las tumbas donde están enterrados sus cuerpos con estos detectores de radiación y detectan radioactividad. Y esto es muy loco. Hoy en día las cosas que brillan en la oscuridad no están hechas con radio, no tengan miedo, pero es posible que nuestros abuelos hubieran tenido contacto con radio o que siga habiendo objetos de la época con radioactividad. Avísenme si es que les gusta este tipo de contenidos para saber un poco más la historia de cosas que de repente no sabemos de dónde salieron. Siempre queremos traerles cosas nuevas. A mí me encanta leer historias viejas y también me encanta que ustedes tiren, obviamente, ideas. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.